Hola, mi nombre es Caroli Serrano, estudiante del séptimo trimestre de la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación, voy a dar una breve explicación acerca de los elementos de la entrevista psicopatológica. La entrevista psicológica es aquella basada en la relación entre dos o más personas, donde uno de los integrantes, el psicólogo, realiza preguntas con el objetivo de obtener información. Por lo tanto, se produce un intercambio entre la persona que solicita ayuda y el profesional que la ofrece. El principal objetivo que se persigue en la entrevista es realizar un diagnóstico sobre la persona, pero existen otros ámbitos donde se puede emplear. Selección laboral, explicación de conductas, evaluación del tratamiento. En la selección laboral, en la mayoría de procesos para optar a un puesto de trabajo, se realiza una entrevista por parte de recursos humanos en la que se evalúan las cualidades y aptitudes para el puesto del aspirante. En la explicación de conductas, en ocasiones el objetivo de la entrevista es exponer o sacar a la luz las razones que motivan determinadas conductas en el paciente. Y la evaluación del tratamiento, también se emplea esa técnica para realizar el seguimiento de las sesiones que conforman la terapia. Así se comprueba si es efectiva o no y si ha producido cambios en el paciente o no. Tipos de entrevistas psicológicas. Las entrevistas psicológicas se pueden clasificar según su estructura, número de personas o momento de realización. La estructura. Si atendemos a su estructura, las entrevistas pueden ser estructuradas o semiestructuradas. El primer grupo hace referencia a aquellas en las que el terapeuta ha preparado de forma previa las preguntas que hará durante la sesión, en las del segundo grupo, enfocadas en obtener datos cualitativos. El psicólogo deja que el paciente se pare o se extienda en aquellos puntos que considere más importantes, alterando el orden de las preguntas. Número de personas. En función del número de personas, las entrevistas pueden clasificarse en individuales, terapeuta-paciente o grupales, con el objetivo de obtener datos cualitativos observando las interacciones que se dan entre las personas. Momento de realización. Si las clasificamos por su temporalidad, las entrevistas pueden ser iniciales, complementarias, biográficas, de devolución o de alta clínica. Cada una está marcada por el momento que atraviesa la terapia y el objetivo que se desea conseguir con ella. Por ejemplo, la entrevista de alta clínica se produce cuando el objetivo terapéutico se ha alcanzado y se finaliza así la intervención. La historia clínica. La historia clínica psicológica es el documento que recoge toda la información relevante sobre el estado actual y pasado de un paciente. En ella quedan apuntados los temas tratados durante las distintas consultas, los procesos y los altibajos, entre otros. Los 8 elementos clave. Los datos generales. Es la parte más sencilla y la que no puede faltar en ninguna historia clínica psicológica. Tener en cuenta que esta información debe quedar a buen recaudo, ya que contiene datos sensibles como la dirección del paciente o sus datos de contacto. Como solución a un eventual traspapeleo y para mantener el anonimato de sus pacientes, puede utilizar seudónimos o modificar algunos datos personales, por ejemplo la edad. El motivo de la consulta. Otro de los elementos infalibles e infaltables en la ficha de seguimiento es el motivo por el cual el paciente acude a la consulta. En este apartado deben estar presentes las razones por las que se contactó, la fecha de inicio de las sesiones y todos los detalles alrededor de estas. La historia del padecimiento. Esta es la parte más importante de la primera entrevista con el paciente, ya que será la base sobre la que construirá el diagnóstico y la que permitirá explorar las distintas vías para realizar una terapia con él. En este apartado deben constar los hechos más relevantes de la situación por la que atraviesa el paciente, pues solo así podrá reflejar con la mayor fidelidad
posible las razones que motivan su consulta. Antecedentes del paciente. Si la historia del padecimiento es relevante, los antecedentes que presenta el paciente pueden arrojar luz sobre algunas de las situaciones del presente. Antecedentes familiares. ¿Ha habido más personas de su familia en la misma situación? ¿Tienen o han tenido relación con la situación actual del paciente? La familia es el origen de muchas conductas y por lo tanto conocer su historia puede darte algunas respuestas. Por ello, los antecedentes familiares deben estar incluidos en la historia clínica psicológica. El examen mental. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le perturba? Dentro del documento también debe haber un espacio reservado para este tipo de información. Se trata de un análisis que construye un perfil aproximado de la persona que va a tratar. Este examen mental le acercará a la personalidad y a las características psicológicas que predominan en el comportamiento del paciente. Hipótesis y posible diagnóstico. A partir de los apartados anteriores y llegado a este punto estará en posición de emitir una primera hipótesis y un diagnóstico preliminar sobre el estado actual del paciente. Este es el punto de partida para trazar un plan de tratamiento. Instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación psicológica son procedimientos o métodos para cuantificar el comportamiento. Comprende un conjunto de reactivos, preguntas o tareas a los que responde una persona para ser evaluada, que se puntúan de forma estandarizada para examinar las diferencias individuales en aptitudes, habilidades, competencias, disposiciones, actitudes o emociones. Las pruebas psicológicas están destinadas a medir una variable específica del comportamiento en momentos particulares, permitiendo la descripción de un individuo, la predicción de su desempeño, el seguimiento de resultados de una intervención psicológica, la medición de las variables en la investigación científica, entre otros. Las pruebas o instrumentos estandarizados son uno de los 3 grandes ejes metodológicos con los que cuentan los psicólogos para realizar una buena evaluación psicológica, junto con la entrevista y la observación de campo. Diagnóstico para el tratamiento de trastornos mentales. El diagnóstico es el proceso de identificar una enfermedad por sus signos y síntomas, pero también es la decisión a la que se llega en este proceso. En general, hay 2 modelos diferentes que permiten hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad, a saber, sintomático. Se diagnostica la enfermedad con base en los síntomas. Etiológico, se hace el diagnóstico basado en la causa de la enfermedad. En el caso de los trastornos mentales, solo en algunos casos es posible establecer esta relación. Así, por ejemplo, eso es factible en los pacientes con trastorno por estrés postraumático o en el deterioro cognitivo grave por HIV o debido a enfermedad de Alzheimer. Componentes éticos y emocionales del psicólogo. Los principios éticos en el desarrollo profesional del psicólogo se refieren a que la práctica profesional de esta rama es una actividad que los coloca en situaciones en las que en ocasiones se ven comprometidos a tomar decisiones sin tener toda la información necesaria, circunstancias por las que se debe plantear si se actúa de manera correcta y cuáles podrían ser las consecuencias de sus decisiones sobre las personas. El código ético es un instrumento que garantiza la protección para quienes recurren a los servicios de estos profesionales, el cual ofrece un apoyo al psicólogo tanto en la toma de decisiones como en los casos en que se enfrenta a dilemas éticos. Principios básicos del comportamiento ético del psicólogo son el respeto a la dignidad de las personas, cuidado responsable, integridad en las relaciones y responsabilidad hacia la sociedad. Muchas gracias.